Ahora sigo leyendo al cardenal Sodano con su explicación. Los sucesivos acontecimientos del año 89, si la caída del bloque soviético, han llevado tanto en la Unión Soviética como en numerosos países del este a la caída del régimen comunista que propugnaba el ateísmo. También por esto el sumo pontífice le está agradecido a la Virgen desde lo profundo del corazón. Sin embargo, en otras partes del mundo, los ataques contra la Iglesia y los cristianos, con la carga de sufrimiento que conllevan, desgraciadamente no han cesado. No han cesado ni siquiera ahora. Lo que sufren nuestros hermanos en Medio Oriente actualmente. Y lo que sufren realmente muchas personas perseguidas en nuestras sociedades, que están paganizadas y que se han vuelto cristofóbicas, que odian a Jesucristo y por tanto a los que son de Jesucristo. Sigue diciendo el cardenal Sodano: aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al pasado, porque había caído el bloque soviético, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia pronunciada al inicio del siglo XX conserva todavía hoy toda su estimulante actualidad. Bueno, vamos a hacer ahora una especie de digresión sobre el valor de los sufrimientos. Esto es lo central de esta noche, porque todo lo otro del secreto de Fátima, que en realidad es lo principal, lo que la Virgen dijo en Fátima, se encuentra en los libros, y yo recomiendo mucho en este centenario leer las memorias de Sor Lucía. Es edificante, es de mucho fruto releer a Sor Lucía, y yo creo que en este año habrá gracias especiales para ellos. Pero vamos a ver qué tiene que ver el secreto de Fátima con nuestra vida cristiana, y es lo que de algún modo más me interesa destacar. Tomo pie de una frase de San Pablo que el cardenal Ratzinger, en su explicación teológica de la tercera parte del secreto, menciona. Él dice, aplica a los mártires del siglo XX, la frase en la cual San Pablo dice en la carta a los Colosenses: yo completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he sido constituido ministro. Es una frase muy paradójica de San Pablo. La sabemos de memoria, la hemos escuchado muchas veces, pero si uno se pone a analizarla, hay algo que explicar. Él dice que completa en él mismo lo que falta a la pasión de Cristo. Pero ¿cómo? ¿No es que la pasión de Cristo es perfectísima? Claro que es perfectísima. ¿Es suficiente sobreabundante redención por el mundo y por infinitos mundos como este? Sí. Dice la Sagrada Escritura que las obras de Dios son perfectas, y así es la pasión de Cristo. Dice la Sagrada Escritura que Cristo murió por todos, así que no le falta nada a la pasión de Cristo. ¿Cómo puede decir San Pablo que le falta algo a la pasión de Cristo? Y es palabra de Dios, es verdad, tenemos que explicarlo. Pues bien, los santos padres, y sobre todo de un modo admirable Santo Tomás de Aquino, en su comentario a las cartas de San Pablo, explican cómo debe entenderse esta frase de San Pablo, y así ya es doctrina común en la Iglesia. Dicen esta explicación que esta frase de San Pablo se debe entender de dos modos distintos. Hay dos maneras en las cuales a la pasión de Cristo le falta algo. Lo primero es en cuanto a la aplicación de la pasión de Cristo, para que la eficacia infinita de la obra de Cristo produzca sus frutos. En otras palabras, aquello que los teólogos llaman la redención objetiva, es decir, lo que Cristo hizo y que objetivamente es suficiente satisfacción por todos los pecados del mundo, sin embargo, no alcanza a todos los hombres en aquello que se llama la redención subjetiva, es decir, de aquellos que realmente con su libertad se abren a la obra de la redención, se convierten, dejan a Dios obrar en ellos. Es decir, ¿cómo hace Cristo para que lo que Él obró eficazmente, efectivamente, alcance a los hombres de todos los tiempos de la historia de la Iglesia? Hace esto Cristo. Prolonga su pasión en sus miembros.
Porque la iglesia, nosotros, los bautizados, no es otra cosa, es inseparable de Cristo. Es una misma cosa con Cristo. Es la esposa de Cristo, pero la esposa de Cristo de tal manera que forma con Cristo una sola cosa. San Pablo dice, el texto en el cual se habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola cosa. San Pablo dice que ese texto es un gran misterio que se aplica en primer lugar a Cristo y a la iglesia. Cristo y la iglesia son la misma cosa, son inseparables. Él es la cabeza y nosotros los miembros, pero cabeza y miembros formamos un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo hace nuestro Señor Jesucristo para prolongar su salvación y que alcance a los hombres a lo largo de la historia? La prolonga en nosotros, sus miembros. Y es Él mismo el que sigue sufriendo en nosotros, sus miembros. ¿Y eso para qué? Para que se aplique la pasión, para que con los sufrimientos de nosotros, nuestros sufrimientos, Él obtenga la gracia y dé la gracia de que otras almas se conviertan y entren a participar del cuerpo místico de Cristo. Y este es el sentido de la petición de la Virgen en Fátima. ¿Por qué viene a decir unos niñitos quieren sufrir para salvar almas? Ya voy a explicar más cómo se puede entender eso teológicamente. La segunda manera en la cual a la pasión de Cristo le falta algo es en cuanto a la conformidad o semejanza que tiene que haber en un cuerpo entre la cabeza y los miembros. Si la cabeza sufrió, también tienen que sufrir los miembros. Porque San Pablo dice que Dios nos ha predestinado a ser conformes a la imagen de su Hijo. Por ejemplo, Godofredo de Bouillon, ese príncipe que conquistó, ese noble francés que conquistó Jerusalén en tiempo de las cruzadas, le fue ofrecido ser coronado rey en Jerusalén. Y él entendía esto, él dijo, no puedo llevar una corona de oro donde mi Señor llevó una corona de espinas. Es decir, si la cabeza está coronada de espinas, también no tiene que estar coronado el cuerpo, porque hemos sido predestinados a eso, a ser otros Cristos, a ser conformes a la imagen de Cristo. Bueno, vuelvo ahora al primer modo, la aplicación de los méritos de Cristo. Dice un autor espiritual español, el padre La Palma, muy conocido porque tiene esa historia de la Sagrada Pasión, en otra obra que se llama El Camino Espiritual, explica este texto de San Pablo, y dice así: debe entenderse este texto respecto a la aplicación eficaz de los méritos de la pasión a todos los hombres de todos los tiempos. Aplicación que se hace efectiva por medio del ministerio apostólico. Y glosa, por decir así, a San Pablo, como si San Pablo dijese: para que el mérito de la pasión de Jesucristo se aplique con efecto a los infieles y pecadores, es necesario predicar, peregrinar y padecer muchas contradicciones y persecuciones, las cuales le faltaron a Cristo padecer para santificar a todo su cuerpo, y entonces estas las cumplo yo con Él y con mucha alegría, porque quiero padecer en mi cuerpo el hambre, la sed, las cárceles y prisiones que hubiera de padecer Jesucristo si estuviese presente. Esto es algo muy hermoso y de gran profundidad. Si nuestro Señor Jesucristo se encarnase ahora, en el año 2017, ¿qué haría Jesucristo? Haría lo mismo que hizo hace 2000 años. Se entregaría a su Padre en la pasión para salvarnos. Si se encarnase en la generación futura, haría lo mismo. Y si se encarnase dentro de 10 generaciones, haría lo mismo. Bueno, para hacer esto de manera eficaz, Jesucristo se encarnó una única vez, padeció una única vez, obtuvo infinitos méritos, pero incorporándonos a nosotros por el bautismo y por la gracia a Él mismo, encontró la manera de seguir sufriendo en todas las generaciones, para ir salvando a los hombres de todas las generaciones. Y esos son los sufrimientos del cuerpo místico de Cristo. Dice el padre La Palma: si Cristo estuviese presente, Él padecería. No está presente, padece Él, pero en nosotros sus miembros. El segundo sentido, decía yo, es la conformidad de los miembros con la cabeza. Y así se aplica este texto a todos los cristianos, porque ser miembros de Cristo significa configurarse con Él. San Pablo dice que, unos versículos más adelante, que Él sufre para que todos sean perfectos en Cristo,
Es decir, para que todos lleguen a ser conformes a Cristo de manera perfecta. Santo Tomás comenta de esta manera: Cristo y la Iglesia son una sola persona mística. La cabeza es Cristo y los santos son sus miembros. Luego, esto es lo que falta a la pasión de Cristo, que así como Jesús padeció en su cuerpo, así padeciese Él mismo en Pablo como en un miembro suyo. Esto explica una frase de Blaise Pascal, que el Papa Juan Pablo II cita muchas veces en su magisterio. Le gustaba mucho. Cristo estará en agonía hasta el final de los tiempos. ¿Cómo? Si Cristo está resucitado y glorioso, ¿sí? Pero en su cuerpo místico, el mismo Cristo seguirá en agonía hasta el final de los tiempos, para que la eficacia de su pasión se aplique a todos los hombres de todos los tiempos. San Pablo lo dice con otras palabras. Dice, Dios podía salvar al mundo de muchas maneras, pero eligió hacerlo por medio de la locura de la predicación, dice, poniéndonos a los apóstoles en último lugar, como condenados a muerte, llenos de persecuciones, tribulaciones, sufrimientos. ¿Para qué? Para salvarlos a todos. Es lo mismo. Bueno, esto que hemos explicado en el fondo es una aplicación del misterio de la comunión de los santos, que profesamos cada vez que rezamos el credo. Al final decimos, creo en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Es una verdad de fe, profesamos creerla. Es justamente esa especie de unión o solidaridad que se da entre los hombres y Jesucristo, y que es de las verdades más enseñadas en el Nuevo Testamento. Por todos lados aparece esto y con muchas figuras. 3 figuras son las principales. Cuando San Pablo habla del cuerpo y la cabeza, pero que forman una única cosa. Cuando San Pablo y San Juan en el Apocalipsis y el mismo Cristo hablan de un matrimonio, de la unión esponsalicia de Cristo y la Iglesia, y que va a ser perfectísima en el cielo. En el Apocalipsis al final se presenta la Jerusalén celestial, que es el cielo, una ciudad que baja del cielo vestida de novia. No se puede vestir una novia, una ciudad de novia. Ninguna de las mujeres aquí presentes puede imaginar una ciudad vestida de novia. Una mujer vestida de novia, sí, una ciudad no. Es una imagen nupcial hermosísima, donde dice que esa ciudad no necesitará nada, no necesitará luces, porque el Cordero, Jesucristo, será su lámpara. No necesitará nada que la vivifique, porque el río de agua viva estará dentro de ella, porque ella será una sola cosa con Dios, un desposorio único, que se da en los santos en el cielo, pero también ya aquí en nosotros por la gracia. Y también nuestro Señor explicó esta unión con la alegoría de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y entre la vid, el tronco y las ramas no hay distinción, es decir, es la misma planta, hay una unidad, y la savia vital es la misma, que vivifica al tronco y que vivifica a las ramas. Y dice Él, permaneced en mí, porque permaneciendo en Él daremos mucho fruto. En cambio, separados de mí nada podéis hacer. Y dice Él, y entra de lleno en lo de Fátima, esto lo dice en la última cena según San Juan: todo árbol, mi Padre es el viñador, y todo árbol que lleva fruto lo poda. Toda rama, que lleva fruto, la poda para que dé más fruto. Son los sufrimientos de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Dios poda, pero para que haya más fruto. Es decir, para que más almas se salven.